La importancia de las investigaciones, de las conclusiones a las que llegó este grupo de trabajo que fueron presentados ayer y que ellos tienen que entender, porque son las personas que más sufrieron con la violencia política que se vivió en los últimos 20 años, es decir, desde mayo de 1980 a noviembre del 2000. Expectativa general, hay representantes de autoridades llegadas desde Lima, Carla, disculpa, y también de aquí, de esta zona del país, de esta región del país. Te escucho. Podemos contarles a la audiencia qué es lo que va a presenciar el día de hoy. Se va a escuchar primero el mensaje del presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, quizá tan emotivo como el que dio ayer desde Salón Dorado de Palacio de Gobierno. Posteriormente, a la 1:30, se dice que habrá una conferencia de prensa en el Hotel Plaza, y a las 7 de la noche un gran concierto como, cierre de esta ceremonia, un concierto por la paz que aproximadamente durará unas 4 horas en la ciudad de Huamangadín. Ya se encuentran los comisionados en el estrado principal, que como ustedes pueden apreciar, amigos, representa un retablo. Es una artesanía ayacuchana característica de esta zona del país. Se ha levantado aquí en la Plaza Mayor de Huamanga y en minutos va a iniciarse ya las palabras del presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Salomón Lerner Febres. En el fondo de ellos hay 100 niños que van a encargarse de cantar el himno nacional y también de entonar lo que es el himno de Huamanga. Según el programa que se nos ha entregado, luego del toque de campanas que ya se escuchó en la ciudad y que ha preparado a la gente para esta ceremonia, se va a invitar a los asistentes a ponerse de pie para el minuto de silencio respectivo. Por otro lado, también este minuto de silencio, este homenaje, Carla, brevemente, es un minuto de silencio en homenaje, pues, a las víctimas de la violencia política. Eso se va a realizar en este momento, Dean. En efecto, ellos lo van a anunciar en cualquier momento, pero ya se está disponiendo, porque esto obedece a un programa, Carla. 12:05 se tiene previsto que empiece el minuto de silencio y esto, al menos hasta el momento, se está cumpliendo rigurosamente. Es una transmisión, Carla, amigos televidentes de Televisión Nacional del Perú, desde la capital Ayacucho, Huamanga, en este 29 de agosto, día en que el presidente de la Comisión de la Verdad se va a dirigir a toda la comunidad ayacuchana con respecto a este informe final de la Comisión de la Verdad, y teniendo en cuenta también que es Ayacucho, o que fue Ayacucho también, la ciudad que vivió, que sufrió, que padeció todos estos acontecimientos dolorosos de la historia del Perú, tal como lo ha calificado ayer el presidente de la Comisión de la Verdad. Así es, Dean, podemos compartir algunos datos quizá con la ciudadanía. Entre 1980 y el 83, el espacio físico, social y mental de la violencia política más aniquiladora desde inicios de la República estuvo concentrado en 6 departamentos de la Sierra Central y de la Sierra Azul de nuestro país: Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín y Puno. El epicentro de la afectación total fue el departamento de Ayacucho, en donde ahora te encuentras y donde se va a realizar la ceremonia. Durante los años señalados en las comunidades campesinas del departamento de Ayacucho, con relación al resto de los departamentos, hay cifras realmente escalofriantes. Los afectados por la violencia, la afectación total alta agravada por la violencia política fue en Ayacucho de 68,6%, seguido por otros departamentos, pero la extensión y gravedad de la victimación en Ayacucho alcanzó la magnitud de un genocidio en el estricto sentido de la palabra. Bien, tras lo que ya se tiene programado, vamos a escuchar al locutor con respecto a lo que ya se inicia y lo que será esta ceremonia. Acá la escuchemos. Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Reciban una significativa bienvenida desde Ayacucho como morada del alma, que hoy viernes 29 de agosto del 2003, como pueblo será testigo del mensaje de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Para ello es importante resaltar que tras muchas víctimas de la violencia también debe existir un profundo homenaje a cada peruano comprometido con la verdad y la reconciliación, para lo cual es preciso aunar corazones y sentimientos en un minuto de silencio, que seguidamente demostraremos
al Perú y el mundo. Muchas gracias. Se ha cumplido el minuto de silencio aquí en Ayacucho. Aplausos de los asistentes. Seguidamente, Y ahora el coro de niños y en entonará demostración de un alto civismo el himno nacional. que indudablemente engalana la Plaza Mayor de Huamanga y el espíritu rojiblanco de todos nosotros, un coro de niños dirigirá a los ciudadanos presentes en las hermosas letras y notas de nuestro también sagrado himno nacional. ¡Viva el Perú! ¡Viva la paz! Han concluido el cántico de los niños, han representado el himno nacional es también del Perú y ahora van a entonar un el sello de la himno pacificación y la esperanza de Huamanga. de desarrollo. Es también
Una tierra que canta fervorosamente su himno contagiado una vez más por un coro de niños afianzando el futuro generacional hoy, mañana y siempre. Señoras y señores, el himno a Huamanga. ¡Viva Huamanga! No podía faltar en un momento tan emocionante y significativo una voz representada también por un representante partícipe en los destinos de Ayacucho. En primer lugar, vamos a recibir las palabras del alcalde provincial de Huamanga, el doctor Gerardo Ludeña González. Es una transmisión en vivo y en directo de Televisión Nacional del Perú desde Huamanga, capital de la región Ayacucho, con ocasión de esta presentación ante pueblo del informe general y final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Expresándoles mi fraterno saludo y en vuestra representación como alcalde de la ciudad, me permito la más afectuosa bienvenida a cada uno de ustedes y en principio a cada uno de los señores comisionados, miembros de la Comisión de la Verdad, con especial deferencia a su máximo representante, señor doctor Salomón Lerner, a los ilustres visitantes, a los organismos no gubernamentales presentes en este acto, a las organizaciones de base, a la sociedad civil y a todo el pueblo entero que hoy se reúne en esta plaza gloriosa de Huamanga. Hoy es un día cívico para la nación y en especial hoy advertimos la puesta en valor de la dignidad de cada uno de nosotros, los ciudadanos ayacuchanos. Estamos pues a la vista del mundo y este acontecimiento, estoy seguro, significará el sello de compromiso por el progreso y desarrollo de Ayacucho, partiendo ello desde el señor presidente constitucional de la República, progreso y desarrollo para nuestra tierra, hoy aún considerado como la segunda ciudad de más alto índice de pobreza y carencia de desarrollo humano. Por ello, hago un justo llamado a todos y cada uno de ustedes a fin de que juntos logremos a través de la región y el municipio emprender la noble cruzada hacia un desarrollo sostenible
que garantice los destinos de nuestros hijos. Ayacucho, tierra heroica y glorioso, blasón de la patria, cuyo escenario otrora, un 1 de noviembre de 1820, se proclamara la independencia de América aquí por don Álvarez de Arenales en Huamanga, y un 9 de diciembre de 1824 se sellara con la batalla de Ayacucho la independencia de América. Hoy entonces podremos contarle al mundo de la auténtica y etimológica significación del nombre de Ayacucho. Ayacucho ya no más rincón de muertos, sino ciertamente Ayacucho en su verdadero significado, morada del alma. Por ello, esperamos atentos y expectantes el pueblo de Ayacucho y la nación, el informe final de la Comisión de la Verdad. Muchas gracias. Señoras y señores, a nombre de innumerables ciudadanos de esta parte del país, que reflejará también una noción a propósito de la presentación del mensaje de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, enseguida escucharemos las palabras del presidente regional, doctor Omar Quesada Martínez. Señor presidente de la Comisión de la Verdad, señores invitados a este magno acontecimiento, hermanos de Ayacucho, señor presidente, sean ustedes y los visitantes de buena voluntad a esta tierra heroica siempre bien recibidos con la cordialidad, con el amor fraternal que tiene todo ayacuchano, pero al mismo tiempo decirle que aquí en esta tierra lo que queremos es la reconciliación, pero la mayor parte de la reconciliación está en el perdón, y al mismo tiempo a reconocernos nuestras verdades, nosotros podemos decir que el Estado todavía mantiene una deuda histórica con Ayacucho, que esperamos que este informe de la Comisión de la Verdad sea el instrumento eficaz para que el Estado pueda volver los ojos no solamente hacia Ayacucho, sino también hacia las regiones empobrecidas donde hay injusticia, porque donde hay injusticia hay violencia, y donde hay violencia lamentablemente podemos tener muchos otros problemas como estos 20 años que nos dejaron muchos mártires, que nos dejaron muchos huérfanos, que nos dejaron muchas viudas, que ahora tal vez tienen la esperanza de encontrar a sus muertos en este informe de la Comisión de la Verdad. Pero la verdad de la lucha contra la violencia está en desterrar la pobreza de la faz de Ayacucho y de todas las regiones. Sean ustedes siempre bienvenidos a una tierra que, aunque tengamos muchas diferencias y muchos pareceres, si hubo acá violencia, y nosotros lo conocemos muy bien, porque no hay un solo ayacuchano que no haya tenido un familiar o un amigo víctima de la violencia. Por eso aquí nuestro homenaje a los que no están, para que sus almas benditas puedan alumbrarnos en la senda real de nuestro progreso y nuestro desarrollo, para que el Altísimo y nuestro Señor Dios, nuestro Nazareno, pueda cubrir con su manto de perdón a todos los ayacuchanos y a todo el Perú sin ninguna distinción. Pero por encima de todas las cosas están las ganas de trabajar de esta tierra mártir. Ya lo han dicho ustedes, más del 40% de las víctimas de la violencia son ayacuchanos. Por eso es que Ayacucho reclama de pie y valientemente no más promesas del Estado, no más engaños. Tenemos infraestructura productiva totalmente destrozada,
Por eso mismo es que acá tiene que decirse ante el Perú y ante el mundo que los ayacuchanos, así como son valientes, van a seguir reclamando y luchando contra toda violencia y contra todo terrorismo que significó hambre, muerte y miseria en Ayacucho. Muchas gracias. Fueron las palabras del presidente de la región Ayacucho, Omar Quesada. Y de acuerdo a este programa va a dirigir sus palabras a los presentes. Como todos sabemos, ayer el presidente de la Comisión de la Verdad, Salomón Lerner Febres. Hay que informar a todo el Perú, a todas las comunidades que nos escuchan a esta hora y que siguen esta transmisión, que este mensaje será traducido al quechua simultáneamente, para que se pueda entender en todos los ámbitos, en todos los rincones del país. Señor presidente regional de Ayacucho, señor Omar Quesada, señor alcalde de Huamanga, Gerardo Ludeña, señor alcalde de Huanta, Alejandro Córdoba, señora ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo Social y de la Mujer, Anel Townsend, señores congresistas de la República, Gloria Helfer y Walter Alejos, señor defensor del pueblo, Walter Albán Peralta, señor presidente del Gobierno Regional del Cusco, Carlos Cuaresma, señor general de la Policía Nacional, Víctor Hugo Mateo, señor general de brigada, Francisco Alaiza Richter, señor presidente de la Corte Superior de Ayacucho, señor fiscal decano, señores representantes de las naciones, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Cruz Roja Internacional, señores miembros del cuerpo diplomático, señores miembros de las organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos y que agrupan a los familiares de las víctimas de la violencia, Padre Gustavo Gutiérrez, amigo, compatriotas. Una vieja costumbre quechua, andina, peruana, es la costumbre de la reciprocidad, ese hermoso hábito por el cual los hombres y mujeres de los Andes entretejen sus vidas en un constante, incesante dar y recibir. La Comisión de la Verdad y Reconciliación, que se ha adentrado en nuestra patria durante más de 2 años, recibiendo de su gente más humilde lo más íntimo que tiene, el testimonio de su padecer y la expresión de sus esperanzas, quiere hoy asumir esta tradición. Y para hacerlo así, ha venido a esta hermosa ciudad de San Juan de la Frontera de Huamanga a devolver el testimonio de su propio recorrido. Ese recorrido se condensa en las conclusiones que hemos venido a comunicarles en este día. Hoy nos toca, en efecto, a los miembros de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación, cuando llegamos al final de nuestro mandato, pedirle al pueblo de Ayacucho y por su intermedio a todo el Perú, no que brinde su testimonio, sino más bien que nos dé audiencia y reciba nuestro propio testimonio. A través de él queremos rendir cuentas de nuestro trabajo y debemos hacerlo por un imperativo moral aquí, en esta ciudad, que fue la primera que visitamos y en la que comenzamos a recoger la información veraz que encierra nuestro informe.
Saludaiku yapayapang autoridad kay wamanggapi kamachikohkunata ilimamanta anchuy kamuhkunata yapa peruano masinchikunata punta kostumbrinchikmi llaqtanchikunapi kay ayni sumaq costumbre warmi qhari hukllawanakuykuspa vidanchikta apanchik quspa y chaskispa. Chaymi kay Comisión de la Verdad y Reconciliación kay llaqtanchikpi yaykuykuspa sunqunman chayaykuspa iskay watapi chaskiykura maswakcha peruano masinchikmanta sunqun ukumanta rimayninta willakuyninta kay sasachakuy timpupi llakisqanta chaymantañataq imayqin esperanzas kasqanta chaytam Comisión de la Verdad kikin paginata chaskikuytamunan chay costumbrinchikta chaymi kutiykamuchkan kay sumaq wamanga llaqtanchikman hankunapa testimonioykichikta chaskiykuspa kutiykachimo kay puriymi hukllawakuykuchkan achka tukuykunapi chaytan willaykuyta humuykuniku kanan punchaw kananmi yo miembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación nisqan tukuykuchkan kamachikuyninta y kay llaqta Ayacuchukta y paypamanta yo Perúman testimonionta manaña mas mañanjacho ni audienciata sino kikin comisión testimonionta hoykun hakananyata chaymi cuentata hoykuyta monaniku llapa llowasqaykumanta chayqa kikiykupa obligación niykum kay llaqtapi primer llaqta chayasqayku noviembre 2001pi y kanan chaypitaq chaskiraniku chejap willakuyta chejap liu chay sasachakuy tiempo sucedesqanta y chaymi hukllawakuykuchkan kay informe final nisqanpi. Es fundamental hacer esta rendición de cuentas en esta ciudad que posee para la nación peruana un valor emblemático cuando se trata de hablar de la violencia que experimentó nuestra patria en las últimas 2 décadas. Fue aquí donde se sufrió la mayor cantidad de pérdidas humanas durante el proceso de violencia que vivimos. Fue aquí, además, donde por desventura se incubó y se comenzó a desarrollar ese terrible fenómeno del terrorismo, ajeno por entero al espíritu de estas tierras y que obedecía a una ideología totalitaria que trató de convertir a toda nuestra patria en un inmenso campo de batalla. En efecto, hace 23 años surgió en Ayacucho el autodenominado Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso, organización terrorista que condenamos sin reservas. Y así empezó una enfermedad, la violencia, que pronto se ramificó por todo el cuerpo de nuestra nación. Una enfermedad que, como ayer hemos informado al país, dejó 69.000 muertos y desaparecidos y una sociedad moralmente destruida por la impunidad, el cinismo y la indiferencia. Sin embargo, también aquí, en Ayacucho, fue donde empezó la derrota de Sendero Luminoso, cuando el propio pueblo le dio las espaldas y, organizado en comités de autodefensa, los enfrentó y los expulsó. Hoy Ayacucho debe ser por eso también el lugar donde empiece y desde el cual se extienda por todo el país esa salud espiritual que tiene un solo nombre, esa salud que llamamos paz. Queremos pues rendir cuenta ante ustedes
Y para hacerlo nos toca decir antes que nada que no nos hemos erigido en jueces ni fiscales. Solamente pretendemos ser eco de la sensibilidad moral de miles de peruanos asombrados e indignados por las grandes injusticias sufridas en nuestra patria durante 20 años. Al mismo tiempo, admitimos, como lo hemos hecho ya antes, que no venimos nosotros libres de deudas, de culpas propias, individuales, de las cuales somos conscientes. No ha sido fácil para la Comisión cumplir con la tarea que nos asignaron. Nos hemos topado con una verdad dura, amarga, tal vez inoportuna. Hemos tratado de alcanzarla a partir del reconocimiento de nuestras propias limitaciones y defectos, y lo hemos hecho con el rigor y honestidad de que hemos sido capaces. Junto con todo el pueblo peruano queremos afrontar los hechos. Ancha kamachikuymi kay cuenta rindinayku kay llaqtapi, porque kay Perupi yapa Perú llaqtamanta kay Huamanga llaqtam mas ancha kay Sasachakuy timpumanta ereksesqa. Iskay chunka watayo kaypim mas yu Perumanta mas víctima wañukura qari warmi wawa niño yao silvapi llaqtapi altopi. Kaypim kara kaypitaqmi nasira chay terrorismo mana almayo kay llaqtapi kamachikuyta obligakuyta munara lliuta kamachiyta. Kaypitaqmi lliu ka Peruta wañuchikuy pampapi kamachikuyta munara. Iskay chunka kimsayuq wata sufrira kay Ayacucho chay sendero luminoso maquimpi. Kay terrorista kuna chaytam kay Comisión de la Verdad lliu kallpanwan condenan kay Huamangapi. Paykunawanmi qallarira chay onjo y violencia lliu Perupa cuerpompi ratakuykura. Chaymi kay Comisión de la Verdad willakuchkan soqtachun kay sonniyo runa wañura. Kaymi kay Peruta pampapi churara. Chaymi kara mana castigasqa, wakin mana reconocicospa, wakin mana cuintaspa. Chaynataqmi kay Ayacuchupi qallarira senderopa derrotan. Kaypitaqmi llaqta qhipampakuykura chay senderoman. Chaymi Comité de Autodefensa kikinta balichikuykuspa chay senderota vencera y jarjora. Chaymi kay Ayacuchupi qallarira chay derrota de sendero y lliu Perú alman mankutikura. Chaymi chay suchulla yasuti chay Perupa saludni. Chaymi allin kawsakuy runa hina kawsaykuy. Chaymi que William Munaniku kay Ayacuchupi cuenta joita. Chaypaqmi puntata Willakuniku manataqmi cuestión y fiscal chocaniku. Pero eso sí, hankunapa yapa familia víctima pa sentimentonta apaniku kikikupa hinata waranqa peruanukunapa ancha pinjarisqa ancha sombrasqa kay lliu injusticia kay Sasachakuy timpupi iskay chunka wata kasqanmanta. Hinallataqmi ñuqaykupas reqsinakuniku mana allin chay timpupi hikutasqaykuta kikiykupapas kachkantaqmi kulpayku sapakamapa y sapa institucionpa. Manataqmi fácil chukara kay comisionpa kay tarea cumple tukuykuyni tupaykuniku sasa ruasqankunawan
Jamia, Sasa, Sosedeshanwan, y Chapas, Mana Wakin Uyarita Munancho, pero Hinata Hatipanico, Chay Verdata Jaipaita Atipanico, Reconocenico Mana Liu Tocoshanta, pero Che Haptam, Yiu Corazón Neikuan, Yiu Almaikuan, Chay Informeta, Hoiconico, Perú Yactawan Cusca, Yapa Pasas Hamta, Sunita Sayasu. La primera gran verdad, y que sirve como horizonte en el que se han desarrollado todos estos hechos que conforman una tragedia, es la siguiente. Hemos constatado en nuestros estudios que en gran medida los que sufrieron la violencia y los que la padecieron con la mayor crueldad fueron los insignificantes, es decir, aquellos miles de peruanos que antes y ahora carecen de sentido y de significado para el Estado y para buena parte de la sociedad. Son los pobres, los excluidos, los olvidados de siempre, quienes no tienen otra aspiración que esta que expresó un hombre valiente que dio su testimonio en Ayacucho. Ojalá, decía él, que algún día también nosotros seamos peruanos. Punta verdami kay Hawasjaikupi, kay tragedia Hawasjanchikpi, ñuqayku comisión rikuniku kay estudio ikupi, hatun sufrimiento kay sasachakuy timpupi, pitaq masta apara, pitaq padecira, chay manaña willay atina sufrimientota, mas wakchakagnin, mas karupi llaqtapi karupi chakrapi yacha, waranqa peruanukuna, paykuna mana estado kashantapas reqsiqkuna, y parte yo ima wakin peruanos más inkunata. Chay wakchakuna, chay mana hawasqakuna, chay tukuy tiempo jonqasqakuna, kananmi willakuykura kay wamanga paisanunchikpa palabrampi chay esperanzanta testimonionpi quykuspa. Niykura ojalá ya hukpunchaw ñuqaykupas peruano hina kay manco allí, peruano hina reconoces. Se nos encargó averiguar la verdad y exponerla a la luz pública, y eso es lo que hemos venido a hacer, decirle las principales conclusiones de nuestro trabajo. Y la primera de ellas es que son cerca de 70.000 los peruanos y peruanas muertos o desaparecidos en esos años. Buena parte de ellos han estado ausentes de la memoria nacional, han sido peruanos olvidados, hechos a un lado por el Estado y la sociedad oficial, personas a las que hoy también, incluso fallecidas, se quiere hacer de lado, exigiéndoles como prueba de su paso por el mundo y de su muerte una documentación oficial que probablemente nunca tuvieron. Será necesario entonces, frente a ese escepticismo, iniciar prontamente el penoso trabajo por el cual se pueda extraer de más de 2.200 sitios de entierros debidamente verificados los restos de esos compatriotas que esperan digna sepultura. Hanchis waranja peruanokuna y peruano masinchikuna wañura chay sasachakuy timpupi, chay watakuna paykuna kara mana liu peruanupa yuyasjan, peruano jonjasja, mana estadupa hawasjan, paykunam kara wañuros papas mana reconocisja porque chay estado mañana se libretanta, documentonta, pero mana yacharacucho paykuna ni causas papas chay papel taja aparacho. Chaymi iskay waranja pachakniyo fosa común, pampas hakuna, tariniku
cheja verificasja, chaypim kachkan chay peruano masinchikuna, allin cristiano hina sepulturanta suyaspa. La comisión ha encontrado en esa violencia un segundo motivo de escándalo y de indignación: la manera en que la desigualdad acompaña la existencia de los peruanos, no solamente en la vida, sino también en la muerte. El 75% de las víctimas fatales tenían como idioma materno el quechua. La gran mayoría de ellos eran campesinos, habitantes de las comunidades de este departamento, así como de Apurímac y Huancavelica. Es sobre esa población que la violencia se abatió con la mayor intensidad, y eso nos llama también a preguntarnos con dolor, con consternación, si no habrá sido esa la razón por la que los gobiernos permitieron que la violencia alcanzara cotas tan elevadas. Kay comisión takmitari kung kay sasachaco y tiempopi, kay pinjay motivuta, mana peruano hinacho igual chut acompaña coranchi kay causa ininchikpi, pero mana causa illapicho, sino guaños papas. Hanchis chunka pichayo sapapachakmanta, paiku runa simi rimako cara, o sea, mayoría peruano, guaño, comunero, campesino, kay Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, causajkuna, cara. Paikuna, kaypi, manarak sasachaku y kachkaptin, tapukuniku, imainata kay naña yakipi, cuál imaina razón takara, kay gobierno, ichachay wakcha captin, ichachay runa simi parlas captin, caro comunidad pi captin, estadupas mana valichiracho, inaptin chay sendero, chay terrorismo iñareranta permitirá. La comisión ha encontrado asimismo que la violencia de las organizaciones subversivas, terroristas, así como la de las fuerzas del Estado, se ejerció durante largos años sin hacer diferencias entre inocentes o culpables, ni siquiera entre evidentes personas que ostentaban la calidad de la infancia y la senectud, entre niños y ancianos, entre mujeres embarazadas o adolescentes, población desarmada. Todos fueron blanco de la misma barbarie, que si bien de origen distinto, la agresión de Sendero Luminoso en un caso, la necesaria respuesta del Estado en el otro, se unieron muchas veces precisamente en esa cualidad, la de ser actos bárbaros ejecutados contra seres humanos indefensos, la de ser crímenes de lesa humanidad que la Comisión, como todos los peruanos de buena fe, condena en los términos más enérgicos. Hinachaynatakmi kay comisión tarikun kay violencia sasachaco y timpupi kay terroristakuna kay ejército parte, policía parte, una wata y watakunata kay inocentita culpablita huklawaikuspa mana averiguaikuspa sufrichira ni wawata machuta embarazada warmita jovenkunata mana armayo grunakunata liu chay wañuchira chinkachira pipas maejimpas senderopas estado partipas huklawakuyukuraku chayna chayna mana concienciayo wañuchiypi kikin peruano masinta runa masinta mana defensayo kakta chay crimen minisjan lesa humanidad hatun crimen chaymi comisión de la verdad liu peruano kona allin sonjoyo peruano kona condena. Esta violencia tiene responsables muy concretos y así es señalado en el informe final, que a través de 9 tomos y varios anexos en donde consta el nombre de miles de víctimas, la Comisión ha entregado a la Nación. El primero y principal culpable
desde todo punto de vista, es la organización terrorista autodenominada Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso. Lo es porque fue quien desencadenó la violencia precisamente cuando los peruanos recuperábamos la democracia. Lo fue porque quiso imponernos mediante la práctica del terrorismo un modelo de organización social supuestamente superior, cuando los peruanos veníamos transformando nuestra sociedad, haciéndola más humana, más plural, más equitativa, en un proceso lento, es cierto, pero fundamentalmente pacífico y participativo. Hinatagmi kay principal puntarej culpable Comisión Pajawascan Hina kay denominado Partido Comunista Sendero Luminoso. Paikunam hayarira kay sasachaku itimputa. Liu peruano chayrak democracia gobiernuta allin causaita chayaykuchkaptinchi. Chaymi terrorismoan manchachispa runata obligaita monara musuq estado nispa. Allin vidaban nispa, engañaspa. Liu peruanota kuskachakuykuspa pero ninchiktaja wicharichichkaranchi. Mas allin causaiman, liu respetanakuspa causananchikpa, mana llumpay wakchani apu kanampa, asasmanta chayman puririchkaranchikta, ari, pero mana chay terrorismoman mana runa masinchikta wañuchispa, sino liu runata sapa llaqtapi, sama comunidadpi uyarispa. La Comisión ha encontrado en los militantes de Sendero Luminoso y de manera principal en sus jefes ideológicos y políticos, su comité central y sus principales órganos de conducción, responsabilidad por graves y numerosos crímenes de lesa humanidad practicados con crueldad inaudita en la historia de nuestro país. Sería ocioso seguramente pretender explicarles a ustedes, compatriotas de Ayacucho, la magnitud y crueldad de esos crímenes que ustedes conocen mejor que el resto de peruanos. El reclutamiento forzado de niños y adolescentes, las prácticas de torturas para castigar y aterrorizar a la población, los aniquilamientos selectivos y las masacres de comunidades campesinas, el abuso sexual contra las mujeres, esa suerte de deleite que parecían sentir en ocasionar sufrimiento a sus víctimas. La Comisión ha encontrado que la dirección política y militar de Sendero Luminoso es responsable de violaciones de los derechos humanos practicadas de manera sistemática y generalizada como parte de su estrategia de poder. Hina chaynatak mi comisión tarikun kay terrorista Partido Comunista Nishanta, paikuna y umachashankunata, jefenkunata, principal responsable kay achka wañuchis llaqtanchikunapi comunero sapakunata wañuchis hanmanta. Ancha mana runa masinta hina sufrichispa. Manam kay hamkunataja comisión ja willasun kichikmanñachu Ayacuchupi chay sasachakuy timpumantaja yapa sufrisqay kichikmantaja porque hamkunam mayqinmantapas más allintaja riqsinkichik mejor que wakin peruanukunamanta. Por ejemplo, chay nakara niño wawakunata, jovenchakunata obligaspa reclutayko, bajaro castiga mana mayqinpas imallatapas rimarikuptin. Hinallata Joaquinta wañuchik o autoridad ninchikunata o llaqtata mana kasuptin llaqtantinta wasikunata kañaykuq chinkaykachik. Hinallata warmikunata abusaykuq imaynapas chay ruayninkunapi gozanmanpas hina kusikunmanpas hina chay runa masinta sufrichispa. Hina chaynataqmi comisión tarikun kay Sendero jefekuna principal responsable que hay violación de derechos humanos ruashanmanta mana chulla casellapichu sino sapa kasupi kay Ayacuchupi Huancavelicapi Apurimacpi Huanucupi lliw kashankunapi chay paykuna planificasqa chay nakara poderman chay gobiernoman chayanankupan. ¿Cómo explicar la degradación de una agrupación de seres humanos hasta ese nivel de crueldad? Será imposible de seguro ofrecer una respuesta completa, pero la Comisión considera
que los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo ayacuchano, contra los pueblos de los Andes peruanos, contra el Perú en general, no hubieran sido posibles sin la voluntad obstinada de un grupo de personas aferrados a una ideología totalitaria que despreciaba el valor de la vida humana y que se expresaba en un culto delirante a su líder, Abimael Guzmán Reynoso, líder que pedía a sus militantes pagar una cuota de sangre por la revolución, que los inducía al sacrificio de sus vidas para provocar al Estado, que les exigía llevar la vida en la punta de los dedos. Ese líder, en suma, que nunca abandonó la tranquilidad de sus refugios urbanos y que apenas sintió en peligro su vida, no vaciló en abandonar todas las consignas guerreras con las que había empujado a la muerte a sus jóvenes militantes y propuso un inverosímil acuerdo de paz con un gobierno corrupto. Para la Comisión, por la magnitud de sus crímenes y por su naturaleza criminal, delictiva, por su práctica recurrente del terrorismo, el partido llamado Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, no puede tener un lugar en la sociedad democrática que queremos construir. Imaynataq entendichuan kay runa masinta waknata sufrichinanpa, kay imaynataq kara kay sasachakuy timpupi kay runa masinchikunata kay naman chayanampa. Comisión de la Verdad Hawaskan Manjina kay Ayacucho llaqtapi kay comunidad ninchikunapi liu Perupi manam chay hapasan manchukara mana chay voluntad chay kallpachakuy chay grupo Partido Comunista Sendero Luminoso nisqan chay jefeo taytachajina hawasqan jefen Gonzalo nisqa paykuna nira kay imapas cambianapaja yawartam churana sapajari saparuna kay revolución nisqanman chayta mapaykuraku ima paykunapa vidanta despreciaykuspa wakinpatapas despreciananta chaymi pero chay jefe chay umachaqnin apenas mana nunca chakrapeja montepeja caracho sino llaqtallapi allin vidata apaspa y chayra vidan peligropi kaptinqa pasta pasmanña chayaykusun nira mana penqakuspa wakna waranja jovenkunata wañuyman tanqaykuspa pa acuerdo de pasta mañakura comisión chay ancha waranja wañuchisqanmanta sufrichisqanmanta mana y chay zapakuti chay práctica terrorismo nisqanta ruwasqanta chay Partido Comunista Peruanoja mana Perú muso kawsayninpi democracia kawsayninpi campo cancho. En escala menor, pero no por ello es menos grave, el llamado movimiento revolucionario Tupac Amaru también incurrió en crímenes de lesa humanidad que condenamos enérgicamente, como asesinatos selectivos y secuestros, y sobre todo contribuyó a mantener un clima de zozobra que a su vez agravó la situación de violencia que vivía el país. La Comisión considera asimismo que el Estado y la sociedad peruanos tenían no solamente el derecho, sino también la obligación de responder en los términos más enérgicos a la agresión que sufrían de parte de Sendero. Los poderes del Estado, los partidos políticos que ocupaban el gobierno central y los gobiernos locales, los cuerpos de la policía, las Fuerzas Armadas del Perú, todos ellos tuvieron el deber de actuar contra la violencia armada de las organizaciones subversivas. Y en esa acción muchos perdieron la vida o sufrieron graves lesiones. Hinachaqmi comisión tantiasqan manjina Estado paja wakin peruano paja derechón mikara
y Estado paga obligación nin mi cara, chay terrorismo yoxi willarimoptin, yoxi sayachinapa, bensinapa. Chay natagmi, yo Estado pa poder nincuna, Congreso, Poder Judicial, yo chay partido político nisjancuna, Kikin gobierno, municipalidad cuna, policía, Fuerza Armada, Ejército, Yapanmi, Calpachacuycuspa, chay violencia, chay violencia, Jojarek kunata, terrorista kunata, Benzinan cara, y chayna kasupi, achkatakmi, Wañura y achkatakmi herido quedara. Como lo hemos manifestado muchas veces a lo largo de nuestro trabajo, la Comisión expresa su solidaridad con las víctimas y con sus familiares sin distinción alguna. Se refiere así a todas aquellas personas que sufrieron actos prohibidos por nuestro ordenamiento jurídico, por las normas de derechos humanos o del derecho internacional humanitario. Miles de hombres y mujeres han perdido la vida o han desaparecido, cubriendo de luto y de dolor miles de hogares, dejando familias deshechas, niños y niñas privados de sus padres. Son también miles quienes han quedado inválidos o disminuidos para siempre como resultado de ataques, atentados o torturas. Hina chaynataqmi willasqaykuman hina lliw kay comisión pallamkakuyninpi llapan víctima pa familiar ninkunata mana mayqin pa wañuchisqan kasqanmantapas hawaykuspa llapanta sentimentonta chayaykachin. Hinallataqmi chay lliw familiakunata víctima wañukuqkunamanta mana iman derechon riqsiykuspa waranqa qarikuna warmikuna wañusqa o chinkasqa lututa apachkan waranqa wasikunapi hogarkunapi viudata saqispa niñukuna wawakunata huérfanuta saqispa hina chaynataqmi waranqa inválido quedaron chayna ataque terrorismo mantapas o Fuerza Armada parte mantapas chasquisjan manjina. La Comisión también ha señalado en su informe final su reconocimiento a quienes enfrentaron la subversión en estricto cumplimiento de sus deberes y respetando lo prescrito por la Constitución Política del Estado y las normas de derechos humanos. Estos funcionarios, miembros de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas peruanas, o de los comités de autodefensa y rondas campesinas que defendieron el Estado de Derecho sin violar las normas que lo sustentan, merecen nuestra admiración, reconocimiento y homenaje sin reservas. Hina chaynataqmi comisión kay informinpi tukuykuchkan llapa chay Fuerza Armada, Comité de Autodefensa, deber nin manjina cumplekuspa chay terrorismota bencisjan manjina, pero derechos conata respetaspa, chay autoridad conata, guardia conata, ejército, comité de autodefensa, rondas campesinas, kay estado chikbalichek conata, mana derechos humanos conata violaspa, mana sufrichispa. Comisión de la Verdad, reconocimiento onta, jajoico. Y sin embargo de lo dicho, es muy cierto que no todos cumplieron su deber cabalmente o con rectitud. Y es nuestra obligación decir también la verdad sobre eso. Hemos encontrado grandes y graves responsabilidades en los gobiernos civiles electos que gobernaron durante el periodo de la violencia. Aunque variadas y complejas, esas responsabilidades pueden resumirse en la deplorable abdicación que esos gobiernos hicieron de la autoridad y las facultades constitucionales que el pueblo les había dado, autoridad que no vacilaron en ceder a las Fuerzas Armadas para que ellas enfrenten la subversión sin el obligado control del poder civil. Mediante la declaración de estados de emergencia no reglamentados debidamente, mediante la constitución de comando político-militares investidos de poderes cada vez más amplios sobre la población, mediante la tolerancia, la indiferencia y el encubrimiento de violaciones de derechos humanos ampliamente denunciadas,
Esos gobiernos, el del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, el del doctor Alan García Pérez y especialmente el gobierno autoritario que merece singular repudio del ingeniero Alberto Fujimori, han incurrido en una gravísima responsabilidad política por los atropellos sufridos por la población ayacuchana, por la población andina y por la población peruana en general, y así lo explicamos en los capítulos correspondientes y en las conclusiones de nuestro informe final. Todo esto no debe hacernos olvidar la existencia de líderes políticos, locales y nacionales que enfrentaron al terror y que cayeron como víctimas en cumplimiento de la responsabilidad que sus vecinos les habían otorgado. Mencionemos tan solo a los alcaldes Jorge Jáuregui de Acción Popular, Fermín Asparren de Izquierda Unida y Raúl Yangali del Partido Aprista Peruano, y también al dirigente de este partido, Marcial Capelletti. Hinatagmi, Karikunico, ancha gobierno conapa, responsabilidad ninta. Kay Kikinchikpa presidente Inchikona elegisja, kay Sasachaco y Timpope gobierno pitiara. Hinaptin, mana paikuna balichiracho autoridad ninta y militar kunaman joikora comando político militar nishanta. Chaynatagmi declara ikora estado de emergencia nishanta mana allinta kamaikachispa reglamento nishanta. Hinatagmi chay militar man liu libre maquinta churay librita kamachikunampak churaykura mana hawak tukura tapaykura pampachaykura chay derechos humanos kunata saruptiapti kikin gobierno del Belaúnde Terry, gobierno del doctor Alan García y más hasta Wangraj chay Alberto Fujimori gobiernompi sasa ancha responsabilidad neo kay liu atropello liu kay sasachaco kay violación de derechos sufres hanchikunamanta kay Ayacuchupi kay liu Sierra Yactanchikunapi liu Perupi chaytam hawuchkaniku sapa kay kay hatun informepi sapa capitulumpi hina chaynatagmi reconocen como Comisión de la Verdad achka dirigente político ocho y Llactacunapi, provincia Cunapi y yo kay terrorismo sayarisjanta y Huaquinja Huañucura Campas chay terrorisjacunapa Maquimpi chay Cargunta Apasjan Araico chay Yuyaricunico don Jorge Jáuregui de Acción Popular, don Fermín Asparren Izquierda Unida, don Raúl Yangali del Partido Aprista Peruano, Hina Chaynata, dirigente del Partido Aprista Peruano, don Marcial Capelletti. La Comisión ha encontrado asimismo responsabilidades muy grandes en los mandos de las Fuerzas Armadas, que en representación de sus instituciones y siguiendo doctrinas y estrategias propias, cometieron, propiciaron o avalaron atropellos a los derechos fundamentales de la población. Debemos decir, en primer lugar, que es insostenible, casi una afrenta para las víctimas, insistir en que solamente se cometieron excesos. Un exceso es una extralimitación en el cumplimiento de las funciones, y la Comisión no ve cómo, de qué manera pueden considerarse como tales las numerosas violaciones de derechos humanos que se cometieron en forma reiterada, principalmente en las zonas bajo dominio de los comandos políticos militares en determinadas épocas. Debemos decir, en segundo lugar, que esos crímenes fueron variados y que en ciertos lugares y periodos tuvieron un carácter generalizado y, como decía, sistemático, hecho que tiene que ser aceptado y asumido por la sociedad y el Estado peruanos. La Comisión, y esta es otra conclusión, ha constatado que las violaciones de derechos humanos más graves cometidas por agentes de las Fuerzas Armadas fueron la ejecución arbitraria, la desaparición forzada de personas, las torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entre estos, y quiero decirlo en alta voz, merece nuestra condena particular la violencia sexual contra la mujer
en la modalidad de la violación sexual, acto abominable que deshonra a quienes fueron sus culpables directos y a quienes eventualmente en su calidad de superiores jerárquicos los instigaron, les permitieron o los encubrieron. La justicia considera que es una necesidad de la nación, la comisión decía, considera que es una necesidad de la nación que actúe la justicia en estos casos, pues la impunidad es incompatible con la democracia y la legalidad que buscamos reconstruir en nuestro país. Mi comisión estaré con ancha responsabilidad, hatun caimando ejército jefe en Conamanta, que ejército para su timpi, que umachaco y curaco, y que ancha grave violación de derechos humanos chincunata, ya pa yaktapa, sufrimentonta apara. En primer lugar, Ninico, manam, caeja caracho, pantaillacho, jocagnin comandopa, jocagnin jefepa, exesonllacho, pantaroillancho, voluntariancho, mana. Si no, comisión pajawasjan manjina, chainanak violación ja, kamachicus han manjinam cara, kikin comandopa, kikin umampa, ejército pa umampa, kamachico inin mi cara. Hinatagmi, hatinin man niniko, achka, chay crimen kuna, chay wañuchi kuna cara, yapa mana kay huk llaqtallapichu, sino achka llaqtapi, watantin, chay tamninko, hinaptin, chayta manam peruano hina, peruano masinchikunata pasas janta, comisión ja anrenin mancho. Hinatagmi chay comisión, Hawaii con chay grave violación cometes jankunata, Fuerza Armada parte monamanta, mana juezman, fiscalman chay cachispa, wañuchira, chinkachira, majara, hinachaynata, warmikunata, violara. Chaynatagmi cara, deshonrara, Joaquín familian kunata, jefe, chay manjina, ejércitota, penjay piquedachira. La comisión no puede dejar de mencionar una secuela terrible de la violencia que se expresa en los desplazamientos masivos por los que la gente tuvo que abandonar sus tierras para evitar así el exterminio. La canción que se suele cantar en estas tierras lo expresa mejor que nadie en su letra que dice: Ayacuchano, huérfano pajarillo, ¿a qué has venido a tierras extrañas? La comisión, mana jonjay con mancho, kaisasachaco y tiempo manta, waranja paisanon chicona, chay terrorismo captain, mana pensachkaspa, huk yaktakunaman ripokura, hawan pipachachayangwan, wasintasajaykuspa, animal ninkunata baratiaykuspa, yahukbak yaktakunapi, Ayacucho nisjantapas, Ayacuchano kasjantapas pakaykuspa. Chaytam, kay Ayacucho waynunchik, ancha sentimentuan, letrampi ni kuchkan. Ayacuchano, maymanta jamoranki huérfano pajarillo, y mamanta jamoranki caro yaktakunaman, muchore sufrir. Hemos encontrado también que muchas organizaciones sociales cumplieron un papel invalorable en la defensa de las personas afectadas por la violencia. Rendimos especial tributo al movimiento de derechos humanos, a las organizaciones de familiares que tienen como emblema a ANFACEP y las organizaciones de mujeres como FEDECMA. Son organizaciones que desde muy temprano señalaron atropellos cometidos y culpables, y que lucharon incluso con riesgo de sus vidas por los suyos, familiares, amigos, vecinos, compoblanos. Al mismo tiempo, nos apena decir que en otros sectores de la sociedad haya habido ocasiones y episodios en que se distanciaron de la defensa de valores de justicia mínimos para un pueblo que sufría. Mi comisión tarikun, kikin yaktamanta,
kikin afectado kuna, kikin wakcharuna kuna, llaqtapi chakrapi organizakuykura, chayna sasakchachuy kunapi manchakuy timpo kunapi, sayarira sunita, kay derechos humanos defendinampa, josampata, wawampata, vecinompata, llaqta masimpata. Hina chayna anchata agradece coniko, kay organización Anfacepta, kay organización Fedecmata, kay Hayari Manta, kay derecho kunata, violación kunata denunciara familiar nin kunapata, amigo kunapata, hinatakmi yaki kuniko waking yaktaruna kuna jepampako ikura, karumanta kawaikura, kay sufrimiento warmi masingmanta, yakta masingmanta, peruano masingmanta, mana nanachikospa. Es necesaria la justicia frente a las responsabilidades halladas. La justicia penal habrá de obrar donde sea pertinente y habrá de ser ejercida con rectitud, sin ánimo de venganza, pero con firmeza y rigor. Pero las responsabilidades no son siempre judiciales. A veces, más fuertes, más gravitantes que ellas, son las responsabilidades morales y las responsabilidades políticas en que han incurrido personas, agrupaciones u organizaciones. No es la Comisión la que ha de imponer sanciones en este terreno, del mismo modo en que ella tampoco juzgará ni condenará en el terreno judicial. Es una tarea de la sociedad misma el evaluar, ponderar, apreciar nuestra reconstrucción histórica de los hechos y juzgar las responsabilidades que hemos encontrado en ejercicio leal de nuestro mandato. De ese modo, la verdad que se expone en nuestro informe, una verdad que así lo hemos pretendido, dignifica a las víctimas al hacer conocer su historia por toda la nación, se irá haciendo también parte de nuestra historia familiar, local, regional o nacional. Hina chayna taqmi Comisión Panishan Manjina, chejapmi chay justicia jamunan, chay culpable kuna tarina. Pero hina chay mantaqmi niniku, manam chay cárcel illapicho, obraeja, sino mana venganza raicucho, pero chejap justicia canampa, chay imaina responsabilidad, mana zapacuticho prohíba icuchuan, juicio man rinampa jinaja, más calpayuja, kanman chay responsabilidad moral nisjan, conciencia manjina, responsabilidad chay manallin rorasjan, chay responsabilidad autoridad kachkaspa manatakiachisjan, chay también con responsabilidad política. Paipitak chay tarorara, manam saparunayacho, sino autoridad kuna, gobierno kuna, partido kuna, organización kuna, poder judicial, ministerio público, zapacama. Manam comisión ja, chay pija, condenanjacho, manam maquimpicho, manam chay ja, poder judicial pa maquimpi. Kikin llaqtanchikpa, kikin peruano masinchikpa, chay hawaykuna, mozo kausayman yaykunanchikpa, chaytam kay comisión mandaton manjina hawachka. Hina chay mataqmi kay informinchikpi, yapa familia kunata, valor ninta, dignidad ninta, liu Perú rexinampa, kay historiapi, helhasja kidanampa, hinatak sapa wasinchikpi, chay sonjonchik tiyaykunampa, saka llaqtapi, sapa regionpi, y liu Perúpi, takyaykunampa. La verdad impone grandes tareas, nos las impone a cada uno de nosotros, se las impone a la sociedad y se las impone al Estado. Al Estado, la verdad le da la obligación de hacer justicia
y parte de esa justicia es desde luego brindar a los ciudadanos que fueron víctimas de la violencia la reparación de daños a la que todo ciudadano tiene derecho en una democracia. Esta comisión se planteó desde el primer día como una instancia que daba la prioridad de su atención a las víctimas. Nos hemos acercado a ellas, a muchos de ustedes, nos han abierto sus puertas para contarnos sus historias desgarradoras, sublevantes, conmovedoras. La comisión, cumpliendo las tareas que le asignaron legalmente, pero sobre todo obedeciendo a su propia convicción moral, le ha planteado al gobierno un programa integral de reparaciones que confiamos el presidente de la República hará viable. Ese programa contempla reparaciones de índole moral, simbólica, porque creemos que es necesario, indispensable, restaurar la dignidad negada a las víctimas, y porque es también indispensable que todos los peruanos, andinos, costeños, amazónicos, aprendamos a recordar la tragedia que se vivió como una tragedia que afectó a todos los peruanos. Hinachaynataqmi kay yapa cheja sasachakuy timpupi cheja yachaykusqanchik ancha ruwaykunata kamachikamo. Manam sapakama librakuchwanchu, sapakama responsabilidad ninchi kachkan. Yapa llaqtaman hinachaynataq Estadomampas. Estadoman obligación justicia ruana. Chay justicia pa partinmi yapa víctima kunapa familiar ninkunaman reparaykunan. Chay liu chinkas hangmanta, chay sufres hangmanta, wasin cañas hangmanta, animal nin chinkas hangmanta, wawang mana edukay atis hangmanta. Chay pa reparación mi kaina democracia causa y peja derecho. Manam limosnacho, kikinchik pa derechon. Hinachaynataqmi kay comisión nimachkan kay primera atención a las víctimas. Hinam paykunaman chayaykuniku sunquykuta punkuta hina kichaykuspa. Paykuna willayku araku chayna yapa sufrimientonta ancha sunquykunata nanaykachispa. Hinachaynataqmi chayman uyarisqanman hina comisión pa obligación nin. Kay gobierno man plan integral de reparación nishan manjina. Confianico, señor presidente en Chikpi, chay programa hawachkan, chay reparación ta simbólica nishampi, porque tantias haiku manjina ancha necesario chay dignidad ninchik. Wanyus hang chikunapas sarutias hangpa dignidad nin kuti kachina. Peruano may chakrapicas hang chikina, costapicas hang chikina o selvapicaus hang chikman pasjina. Yo yarizo. Chaymi kutimunico kayayakucho llaqtaman hatun tragedia Perupa causas hang manjina. Hemos propuesto también como una prioridad reparaciones expresadas en un mejor y mayor acceso a la educación, así como en un plan nacional de salud mental. Ese programa incluye también reparaciones materiales de índole colectiva, pues sabemos de la enorme destrucción que la violencia sembró en todo el Perú y particularmente en los Andes centrales. Creemos que las comunidades tienen derecho a que se restaure aquello que les fue arrebatado, destruido o desbaratado. Y por último, hemos planteado un plan de reparaciones económicas para los familiares de las víctimas, muertos y desaparecidos, y para aquellas personas que como consecuencia de la violencia sufrieron daños físicos que hubieran limitado sus capacidades. Confiamos en que el gobierno, los representantes del Congreso, las diferentes organizaciones políticas y gremiales
la sociedad toda entiendan la absoluta necesidad de compensar a quienes fueron víctimas de la violencia y hagan realidad en un tiempo razonable este plan que es de justicia. Hinachayna tagmi kay comisión mañakuchkan chay plan reparación nishampi mayor kay pekakuna viudakuna wawan kidara mana edukasja josan wañukusjan causa paykunapakmi llapang mañakura beca de estudios paykunapak chayta mañuchkan comisión. Hinachayna tagmi sonjonmanta onjosja quedara chay salud mental nisjanmanta chay kunapakpas ancha programata mañakuchkan kay comisión de la verdad gobierno chikma. Hinatagmi chay programa mañakuchkanta wasiruachinampak comunidad imapas mañakushkan posta de salud carretera maigen necesidad urgente mañakushkan manjina chay terrorismo tiempo cañasjan dañasjan kuti kachikunapa principalmente kaya cierran chikunapi hinatakbe pensanico kay comunidad din chikuna derecho un kachkan chay yu terrorismo tiempo pejechus jankunata destruis jankunata kuti chinapa último piñata planteachkanico reparación económica nisjanta chay familia viudapa huérfanopa chinkas jankunamanta viuda kajkunapa chay kunapakmi mañachkanico chay indemnización chay reparación económica nisjanta ñuqayku anchata confianico kay gobiernopi congreso representante chikunapi dirigentes kay partido político kunapi sindicato liu sociedad ninchikpa conciencianman chay aykuchun kay wawqin chikuna chay ancha hermano waranja hermano chikuna ancha sufrimientunta tumpallapas reparaykunapa chayja derecho chayja justicia. Solamente ella, la justicia, en su más amplio sentido, nos conducirá a la reconciliación que proponemos a los peruanos en nuestro informe final. Ella no consiste, como se insiste en decir todavía, en el perdón de crímenes imperdonables, ni en un reencuentro entre perpetrador y víctima, entre agresor y agredido. La reconciliación que proponemos es un reencuentro del Estado con la sociedad y de la sociedad peruana consigo misma mediante la superación de las dolorosas desigualdades que hasta ahora existen en nuestro país. Desigualdades que, como señalé al inicio, también han influido en la intensidad de la violencia. Reconciliarnos exige transformarnos y por eso la Comisión ha propuesto al Gobierno y ha sometido a consideración de toda la sociedad recomendaciones y sugerencias de reformas institucionales, es decir, de todo eso que debe ser cambiado en el plazo más breve para que los peruanos no volvamos a vivir esa pesadilla que se inició aquí hace 23 años. Entre esas reformas debe haber una atención intensa y pronta a la mejora de la educación, un problema muy sentido por la población peruana y especialmente por la población andina, para la cual la educación es, de un lado, permanente aspiración, pero por desgracia, de otro, también una frustración constante. Nuestra más firme esperanza es que en este tema de la educación se produzcan profundas reformas y que dentro de ellas la tricentenaria Universidad San Cristóbal de Huamanga vuelva a ser el motor del cambio y de la fecunda vida cultural de esta región. Hinachaynatakmi justicia apawasun reconciliación man yapa peruano más inchikunawa chaymi imapitak chay reconciliación kanja perdonasuncho yapa chay wañuchikunawan mana tarikuna abrazanakunjacho chay wañukuqpa familianwan mana reconciliación ja estadopa
peruano masingwan llaqtawan hukllawakuynunkunan chullalla sentimentopi peruano apanakunanchikpa makimanta hapinakuykuspa puririnapa mana imaynataq chayta chayasun mana llumpay wakcha desocupado ni llumpay apu kanampi chaymanmi chayasun chejap conciliación manja y mana nunca violencia kutirimunampa reconciliación ja kikinchikpas sonjonchik limpiaykuna si sonjonchik cambiaykuna chay mi comisión gobiernoman churaykun chay propuesta konata kay estadonchik cambianampa hina chayman hina kanan pronto konallapi mana chay terrorismo kutirimunampa chay iskay chunka kimsayo wata sufrisqanchikpa kutirimunampa hina chaytaqmi reformata mañachkaniku principalmente educacionpi mana nunca chayna terroristakuna paqarimunampa hina chaynataqmi lliw llaqtata especialmente comunerokunata campesinokunata mañachkanta sapa comunidadpi may caro llaqtapipas escuelata educacionta derechunta hina pero kanankama manara allin cumplisqachu hina chaynataqmi chejapta esperanzaykuta allinta kallpachaniku ancha reforma kananpaq y kay universidad ninchik San Cristóbal de Huamanga punta watakuna hina manaraq terrorismo kawsamuchkaptin allin kay lliw Ayacucho región ninchikpi purichinanpaq puntaman churakchinanpaq mana llapa cultura chay yachay wasi hina lliw llaqtakunaman chayananpaq. Amigas, amigos de Ayacucho y del Perú, nuestro trabajo concluye hoy, aquí, con esta ceremonia, pero la tarea de hacer justicia y de reconciliarnos recién empieza. El día de ayer hicimos entrega a los presidentes de los poderes del Estado este informe con toda la verdad que hemos rescatado, con un plan de reparaciones y de reformas institucionales que esperamos por el bien de la patria sean atendidos. Hemos cedido la posta. Regresamos ahora a la sociedad para junto con todos ustedes permanecer vigilantes. Wauqaykuna hinataqmi yachaniku kanan punchawmi Comisión de la Verdad para trabajo tukuykuchkan kay Huamanga plazapi informiwan hinataqmi yachaniku kay justicia hamunanja ruwakunanja kay reconciliación chayraqmi kanan punchaw qallarishkachkan hinataqmi willakuniku hayna punchaw Comisión de la Verdad entregaykuña presidente Toledoman informita isjon tomopi hinataqmi presidente del Congreso de la República presidente de la Corte Supremaman cumpliykun churaykuyta paykunapa responsabilidad nimpiña hinataqmi willakuniku kay reforma ruwananja atendisham kanam pero pipa makinpitaq kanja jikutaynin hamkunapa makikichikpi wawqipanikuna lliw llaqtakuna organización gobierno local kunapi regional llapanchikpa makinchikpiñam kachka ñuqayku kutiykuniku llaqtaykunaman hamkunapa organizacionman basi sapa llaqtanchikpa hukllawakuykuspa vigilante kanapaq sapa punchaw chay cumplikunanpaq jikutachkanapaq. En estos 2 años de trabajo hemos recibido muchas cosas del pueblo ayacuchano, pero la principal de ellas es de seguro ese ejemplo de dignidad intacta, de valentía, de integridad humana que encontramos en cada testimonio brindado a nuestros investigadores, en cada historia personal contada en nuestras audiencias públicas.
concluimos este proceso agradecidos con ustedes y con todos los peruanos que tuvieron la generosidad de compartir con nosotros su historia, para que a la vez nosotros pudiéramos contarla a la nación entera. Hemos sido solo eso, voceros de la dignidad y de la esperanza de las personas humildes de nuestro país. Y ese ha sido el mayor privilegio que los miembros de la Comisión de la Verdad, Sofía, Beatriz, Rolando, Monseñor Lucho, Monseñor José, Lucho Arias, Enrique, Gastón, Carlos Iván, Humberto, Alberto, Carlos, quien les habla. A ese, digo, ha sido el mayor privilegio que hubiéramos podido nosotros desear. Nos entregaron sus voces, se las devolvemos en un informe que cuenta la historia de todos nosotros, la historia que no debemos olvidar, la historia que no debemos repetir, y además esboza la otra historia, la de la esperanza, que es la que hoy tiene que comenzar. Gracias. Yu Yakuininta, Chaitagmi dignidad ninta, Yu Calpanta Panico Sapa testimoniopi, Hinatagmi audiencia pública Kunapi Uyakus Hankunata, Yu Perú Mundo Yairiya, Kanang Mitukoikunico, ancha agradecido Hankunawan, Kamkuna corazón Nikichikta Kichay Koran Kichik, Kai historian Chikta Willay Koran Chik, Yu Perú Yachanampa. Hinachaynatakmi ñuqayku hankunapa dignidad ni chikta, esperanza en chikta, qillqay kuraniku, llapa wakcha, llapa sufrimiento como neron chikunapa vidanta. Chayqa ñuqaykupa ancha kusikuymi, ancha honor, mana nunca jonqasaqkuchu principal, paykunapa Sofía, Beatriz, Rolando, Monseñor, Lucho, Enrique, Gastón, Humberto, Alberto, Vidankunapa, principal obra Kidanja, historian chikpa, yu mana nunca, Jonjanapa, Churin chikunapa, Wilkan chikunakama, Yapan chikpa, voces limpi, Kanan, esperanza, muso causa, Kayay Kuchkan, Kay Sumak, Huamanga, Plazapi. Gracias. Han sido las palabras del presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en un mensaje que se ha dirigido a los pobladores de Ayacucho. Y en un acto que perennizará este momento, ha destacado durante esta alocución que el 75% de las víctimas estamos seguros fueron quechohablantes. De justicia ante el silencio y ha señalado que la responsabilidad les compete a los gobiernos que significará de Fernando Belaúnde Terry, de la humanidad, de Alan García Pérez de Ayacucho. Y de Alberto Fujimori. Los comisionados se acercarán al lugar exacto. Ha recomendado al gobierno la reparación a las víctimas moralmente, materialmente, para que se les devuelva la dignidad que perdieron durante 20 años de violencia política. Aquí en la Plaza Mayor de Ayacucho, en la Plaza Mahuamanga, y sus arpegios afines van a interpretarnos. Va ahora a realizarse la interpretación del huérfano pajarillo de estos 100 niños.
con el fondo de este huayno, el presidente de la Comisión de la Verdad y los demás miembros de este grupo de trabajo que trabajó 22 meses investigando la violación a los derechos humanos en los últimos 20 años en el Perú, colocan ofrendas florales ante la placa que fuera develada temprano, en homenaje a las víctimas, a los peruanos y peruanas que perdieron la vida. Reza esta placa. Y ante la posibilidad de que nunca más se vuelva a repetir este desconocimiento de peruanos por peruanos. Din. Adelante. Sí, el presidente también de la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha recalcado lo que ayer él dijo, que el primer y gran parte de la responsabilidad, el culpable, es el autodenominado Partido Comunista Sendero Luminoso por imponer un modelo social supuestamente superior. Ellos han sido la facción que empezó con los crímenes de lesa humanidad. El autodenominado Partido Comunista Sendero Luminoso no puede de ningún modo, ha recalcado, tener un lugar en la comunidad humana que se quiere construir. Dice que en Ayacucho actualmente hay un gran número de personas viudas, discapacitadas, perturbadas mentalmente, un panorama desolador, pero que hoy debe empezar a revertirse en la búsqueda de la verdad, de la dignidad humana, por la justicia en su más amplio sentido, ha recalcado. Carla, amigos televidentes, ha sido una transmisión de Televisión Nacional del Perú y estamos aquí confundidos con los pobladores de las diferentes comunidades aledañas que han llegado hasta aquí, hasta Huamanga, para escuchar este mensaje del presidente de la Comisión de la Verdad. Estamos con unos hermanos ashánicas. Ellos han venido a escuchar este mensaje y queremos escuchar su opinión sobre lo que acaba de decir el presidente de la Comisión de la Verdad y sobre este trabajo. ¿Cuál es su opinión? Mi opinión, pues gracias, ojalá que se cumpla acá el mensaje. Yo me he escuchado, yo soy de la selva apurímac. Queremos que se cumplan una sola palabra, yo no quiero que quien nos engañe. Este trabajo de la Comisión de la Verdad, ¿le parece un trabajo que va a tener buenos frutos? ¿Que se va a poder escuchar las voces de las verdaderas personas que sufrieron? No nos queda más que incidir en los La comunidad agradecimientos ashánica sufrió pertinentes en carne propia esta violencia política. cada uno de ustedes presentes al acto significativo del Bien, Carla, esto es lo que podemos recoger aquí de los diferentes representantes de las comunidades que han llegado hasta la Plaza Mayor de Huamanga para escuchar este mensaje del presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Salomón Lernes. Adelante tú. Gracias, Din, por este despacho importantísimo desde Huamanga, enviado especial de Televisión Nacional del Perú. Y como lo habíamos dicho, como lo indicamos, entre 1980 y el 2000, la guerra y el genocidio en Ayacucho tuvieron una mayor extensión y intensidad que en todos los departamentos del Perú. Y con estos datos, amigos, nos despedimos. Vamos a regresar en cualquier momento en el transcurso de la tarde con más noticias al respecto. Siga en la sintonía de Televisión Nacional del Perú.